doctor Ariel Salas, neonatólogo que trabaja en la Universidad de Birmingham. Y la primera charla de él va a ser alimentación en el episodio agudo. A continuación va a hablar la doctora Aixa Reisman en lugar del doctor Bovioni, que no pudo estar. Y nos va a hablar, es médica cirujana de planta del Hospital Garraham. Y nos va a hablar de NEC y cirugía. Y la última charla va a ser del doctor nuevamente Ariel Sala, que nos va a hablar de criterios de realimentación. El debate va a estar coordinado por el doctor Claudio Solana, que luego presentará el panel reactivo. Bueno, Ariel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Veo gente que conozco en la audiencia, siempre a uno lo hace sentir más en un ambiente mucho más familiar. Bueno, es como decía, si este es mi tema favorito, voy a hablarles brevemente de la alimentación enteral en general y después vamos a hablar específicamente de este tema en el contexto de la enterocolitis necrosante. Brevemente, hablar de ciertos conflictos de interés que tal vez podrían ser relevantes para esta presentación en particular. Yo hago investigación a través con financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, pero también recibo cierto financiamiento a través de compañías que comercializan fórmula como Mead Johnson y de otros grupos privados. También he hecho consultoría para justamente Mead Johnson y para una compañía que está produciendo un probiótico, así que también podría ser, creo que es importante discutirlo. Y bueno, los restos no tienen en realidad ninguna relación. He hecho presentaciones para Mead Johnson también y para WebMed alguna vez. Entonces, lo que hice para esta presentación fue dividirla en tres secciones. La primera va a ser nada más una breve descripción de la evidencia clínica para que todos reconozcamos que hay ciertas cosas que realmente todavía no están muy bien definidas desde el punto de vista de la evidencia. Después voy a hablar un poco de qué sabemos sobre la alimentación para prevenir enterocolitis antes de que ocurra y qué sabemos, para hacer un contraste, qué sabemos de cómo alimentar al bebé después de la enterocolitis. Entonces voy a comenzar brevemente, rápidamente con lo relacionado a la evidencia clínica. Y la parte que a mí me gusta aclarar es que cuando pensamos en la enterocolitis, creo que es muy importante comenzar reconociendo que esta enfermedad, como muchas otras en la condición neonatal, están relacionadas a muchas causas. Evidentemente, la nutrición enteral ha sido por mucho tiempo una de las causas más asociadas a enterocolitis. Y bueno, por esas razones se ha hecho mucho progreso para que eso cambie. Pero la realidad es que estos bebés tienen muchas otras causas que pueden dar lugar a enterocolitis y creo que es importante recordarlo. Aquí nada más muestro la lista de elementos que pueden ser relacionados específicamente a intervenciones que nosotros hacemos desde el punto de vista postnatal, pero también cosas que sí están innatas en el prematuro, como el grado de prematuridad, cierta predisposición genética que también ha sido demostrada y el microbioma intestinal. Ahora, también me gusta en esta sección hablar de la importancia del tiempo y la evolución de la ciencia para ser más específicos cuando uno identifica un factor de riesgo. Les doy aquí el ejemplo con esta figura de cómo es que corioamnionitis, antes considerado un importante factor de riesgo para enterocolitis, ahora no es necesariamente tan fuerte, puesto que con el tiempo hemos sido más específicos para demostrar cuál era la relación entre corioamnionitis y enterocolitis necrosante. Como ejemplo nada más, digo, corioamnionitis antes, hace 20, 30 años, cuando no había mucho de histopatología y otros marcadores diagnósticos, entonces a veces era la fiebre materna nada más que definía una enfermedad, en este caso corioamnionitis, y eso daba lugar a una intervención, que es en este caso el uso de antibióticos, y por un tiempo se decía que corioamnionitis era el factor de riesgo de enterocolitis, pero después nos dimos cuenta que tal vez no era la corioamnionitis necesariamente, sino tal vez el uso de antibióticos en respuesta a esa enfermedad.
Y ya después con el tiempo vimos que no solamente eran los antibióticos como tal, como elementos, sino el efecto que estos antibióticos tenían en la disbiosis y cómo ellos afectaban el microbioma intestinal. Entonces, de ser una entidad mucho más grande con la colitis, ahora se ha vuelto algo mucho más específico como disbiosis. Así que es de esperarse que con el tiempo y con el avance de la ciencia vamos a ser cada vez un poco más específicos al momento de identificar estos factores de riesgo. Y eso también, así como pasó, como les daba de este ejemplo de colonitis, es muy posible que vaya a pasar con la nutrición enteral específicamente. El otro elemento que me gusta siempre, con el que me gusta comenzar para que todos estemos en en un mismo modelo mental, es que la alimentación enteral no puede ser la única causa de enterocolitis. Si aceptamos que la enterocolitis tiene un concepto, es una enfermedad multicausal, entonces no podemos dejar que esta idea de que la alimentación es la única causa persista. Eso pasa muy frecuentemente en muchas de nuestras unidades. A veces es muy fácil para nosotros asociar el último evento con el diagnóstico de enterocolitis y generalmente es la alimentación, evidentemente, pero eso no quiere decir que esa sea la única causa, ¿verdad? En muchas situaciones, esos bebés que desarrollan enterocolitis tienen otros factores de riesgo. Y uno que me gusta, que el caso que me gusta escribir en esta situación es siempre, es que no es muy poco infrecuente en las unidades neonatales, ¿verdad? Un bebé con retardo de crecimiento intrauterino que nace, que tiene tiene evidencia de retraso de crecimiento, que es básicamente una forma de manifestar cierto grado de isquemia durante la gestación, traducida como isquemia intestinal, ¿verdad? Que ya viene durante el embarazo. Después, ese es el bebé que generalmente se complica en la sala de partos y de pronto es el que acaba recibiendo resucitación o reanimación con oxígeno, con a veces hasta compresiones cardíacas. Entonces, ese paciente ahora con historia de isquemia intestinal está pasando por una fase de hipoxemia y acidosis adicional. Y con esa toda situación tan problemática y tan preocupante en la sala de partos, con el antecedente, entonces lo que hacemos es aumentar los antibióticos, porque no podemos descartar la posibilidad de sepsis, que como explicación de todos esos eventos. Entonces, todo eso, esos factores como tal ya llevan a una predisposición hacia la enterocolitis, ¿verdad? Estamos hablando de isquemia, estamos hablando de hipoxemia, acidosis y disbiosis más con los antibióticos. Entonces, cuando ese bebé se lo alimenta en 7 días o 10 días, bueno, ya vemos que ese paciente desarrolla desarrolla enterocolitis y de pronto sí, evidentemente pasó alrededor del tiempo que estamos dando la alimentación, pero eso no quiere decir que se ve que la causa haya sido la alimentación. Y creo que si tratamos de hacer el análisis de raíz, de dónde comenzó todo el problema, creo que es muy importante tratar de recordar a todo el personal médico que está involucrado en estos casos que probablemente no era solamente un factor y sino más bien la combinación de varios. Sí, tal vez la alimentación contribuyó en cierto grado, pero no fue el único factor. Rápidamente, lo que voy a hacer ahora es nada más revisar la evidencia clínica, ¿ya? Y para hacer esto, a mí me gusta enfocarme en la evidencia de mayor calidad y esos son ensayos clínicos aleatorizados. Y para eso lo que vamos a hacer es revisar los forest plots o planos de bosque, donde básicamente lo que queremos ver es dónde acaban todos los estudios. Tenemos en el medio la línea de no efecto que define si un estudio es a favor o en contra, si el estudio está si el árbol el estudio representado por un árbol en este caso cae a la derecha de la línea de no efecto, se considera factor de riesgo o a la derecha, factor de protección. Y el efecto combinado se representa por esta forma de diamante y es la misma idea, ver dónde cae el diamante en relación a la línea de no efecto. O sea que si aquí tengo una figura esquemática, una fotografía, ¿verdad? Que imagínense que este es el bosque, es dividido en dos partes por este camino que está al medio y nada más lo que hacemos con metaanálisis es ver dónde caen los estudios, asumiendo que cada estudio representa un árbol y como árbol tienen sus ramas y las ramas son las que definen la precisión de la estimación. Aquí les doy como ejemplo nada más que el ensayo clínico 1 en este caso nada más viendo los intervalos de confianza,
Ustedes pueden ver que es un estudio bastante pequeño, por eso tiene bastante poca precisión y por tanto grandes intervalos. Y el ensayo 3, como ejemplo, es un estudio mucho más preciso, con ramas bastante cortas, que significa que fue bastante grande y por tanto con mucha más precisión. Entonces, ahora que hablamos de la evidencia clínica en general, voy a mostrarles todos estos metaanálisis que existen, demostrando que es cuestionable ciertas prácticas en alimentarias como causa de enterocolitis. Este es un metaanálisis que me imagino va a ser publicado muy pronto por el grupo Cochrane. Este es un análisis que hice rápidamente, nada más para combinar lo que ya se conoce de previos estudios y lo que seguramente va a salir publicado en los siguientes meses del grupo acá de los Estados Unidos de la red neonatal, que al igual que los estudios previos, como ustedes pueden ver, demostraron ya que el uso de la leche de donante a comparación de fórmula podían más bien disminuir el riesgo de enterocolitis. Ya se sabía y había una señal muy fuerte, como pueden ver en este caso, me gusta comenzar con este metaanálisis porque a diferencia de muchos otros que vimos para enterocolitis necrosante que se hicieron, ese es el que muestra más consistencia. Si ustedes ven acá, no hay ningún estudio que haya demostrado que la fórmula sea protectora. Y este que demuestra ese intermedio de 2016, hay que reconocer que en ese estudio casi 80% de las mamás estaban dando de lactar también. Sí fueron randomizados a recibir leche materna o donante, pero casi 80% de la dieta en realidad era la leche de la propia mamá. Así que eso fácilmente explicaría la falta de efecto en ese estudio en particular. Pero ya el estudio en Canadá, que se conocía de 2016, ya demostraba ese riesgo. Y el estudio que se hizo acá en los Estados Unidos, dentro de la red neonatal, demostró exactamente esa dirección de efecto. Y por eso es que con esta evidencia que se va a sumar a un metaanálisis futuro, como ustedes pueden ver, creo que no va a haber discusión de que ciertamente la leche donante previene el riesgo de enterocolitis en prematuros extremos y moderados. Así que con esta información, ya es difícil a hacer más argumentos. Es muy poco probable que alguien más quiera hacer un estudio para demostrar lo contrario. Así que esto yo creo que es ahora la evidencia definitiva de que la mejor forma de prevenir enterocolitis en prematuros es a través de la alimentación exclusiva con leche materna, idealmente de la propia mamá, y en casos en que esta no esté disponible, el uso de la leche donante. Y esa es la única evidencia que existe en realidad en factores que pueden prevenir en enterocolitis. Si ustedes ven otros estudios, ninguno de en los que se hizo cambios en la alimentación enteral demostró beneficios. En este caso, pueden ver aquí que si uno mantiene el bebé en ayuno prolongado, eso no parece ser beneficioso para prevenir enterocolitis. Por esta razón hay mucho favoritismo ahora para el uso de alimentación trófica temprana. Y la razón va más allá de solamente la prevención de enterocolitis, es también relacionada a los efectos tróficos, ¿verdad? Que hacen que el intestino siga creciendo, siga funcionando, siga secretando todas esas hormonas, todo siga generando esa secreción mucosa que va a proteger últimamente el epitelio intestinal. Así que es importante recordar eso, que no es nada más el efecto nutricional, pero más que todo el efecto trófico, en el sentido de que a la alimentación enteral, la leche materna va a estimular a que el intestino se siga desarrollando. Es importante recordar que antes del nacimiento los bebés están deglutiendo líquido amniótico constantemente, entonces no es nada descabellado pensar que la leche materna también va a mantener ese efecto trófico que el líquido amniótico estaba teniendo antes del nacimiento. Eso lo resumimos en una publicación con Crystal Pérez de aquí de la Universidad de Washington, pero también con Alejandro Dinerstein de ahí del grupo en Buenos Aires, y es una publicación que resume mucho de la importancia de la alimentación enteral. También
otra vez aquí un ejemplo local que salió de Argentina. Estos estudios, ¿verdad? Sobre la ventaja de la progresión temprana. Y nosotros también hicimos una contribución en esta área. Y como ustedes pueden ver, aquí lo que se muestra es que prolongar el uso de la alimentación trófica no tampoco parece prevenir el riesgo de enterocolitis y por tanto tal vez sugiere la posibilidad de que se pueda avanzar a la leche un poco más rápido. Los beneficios no solamente son en función a la prevención de enterocolitis, pero sino también hacia otros beneficios como el establecimiento más rápido de la alimentación enteral completa, la disminución del uso de la nutrición parenteral, que como les digo, esto es todo de evidencia de ensayos clínicos aleatorizados. La prevención de sepsis, que creo que es un factor muy importante, justamente mediado tal vez por la disminución del uso de nutrición parenteral y también la disminución en la necesidad de tener un catéter venoso central. Con todo esto, es esperado ver, se puede explicar este efecto en la infección invasiva. Pero sí hay que reconocer que cuando uno avanza al bebé de forma mucho más rápida, es de esperarse que los bebés vayan a experimentar más intolerancia alimentaria. O sea que cuando alguien dice que si lo avanzamos más rápido, el bebé va a tener intolerancia alimentaria, eso es cierto, está demostrado en ensayos clínicos que si nos apuramos mucho con la alimentación, ellos sí van a experimentar más intolerancia. Pero ese beneficio de prevenir la intolerancia alimentaria no se traduce en una prevención de infección, ¿verdad? Entonces, para mí, el argumento que yo hago en nuestro grupo es siempre que es más importante para nosotros. ¿Somos los neonatólogos para prevenir la intolerancia alimentaria o somos los neonatólogos que intentan prevenir la infección invasiva? Y si estamos convencidos de que tenemos que prevenir la infección invasiva, entonces tenemos que aprender a lidiar con cierto grado de intolerancia alimentaria. También existe evidencia sobre cómo avanzar más rápidamente a 24 estrés por kilo y eso tampoco parece ser un factor importante de riesgo. Y ahora todas estas recomendaciones están siendo ya reflejadas, toda esa evidencia ahora está siendo recomendada un poco con mucha más fuerza. Las últimas recomendaciones del grupo ESPAGAN ahora sugieren justamente esta evidencia que les acabo de mencionar. Recomiendan comenzar con unos pequeños, pero avanzar cuanto sea permitido clínicamente. Ya no hablan de un tiempo específico de alimentación trófica y también hablan del tema de cómo avanzarlo, que tal vez sí el rango puede ser más amplio de 18 a 30, pero por lo menos ya dice que no debería ser menos de 18. Eso se refleja también en nuestra práctica diaria aquí, en nuestra unidad acá en Birmingham. Y como ustedes pueden ver, nosotros sí somos bastante agresivos en función de cómo avanzar al bebé. Comenzamos la alimentación progresiva rápidamente y el promedio de nuestro tiempo para alimentar a un bebé de forma enteral completamente es de 8 días. Verificado recién en un análisis de un grupo reciente que se sigue manteniendo. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿qué está pasando con la enterocolitis, con todas esas prácticas mientras implementamos más y más de esto? Justamente para esta presentación les quería mostrar que en lo que nosotros nos hicimos más agresivos con la alimentación enteral, no vimos en absoluto ninguna tendencia hacia más enterocolitis. Aquí está la evidencia, esto es en comparación con centros del grupo Vermont Oxford. Y como ven, nuestra unidad está dentro del grupo del rango promedio de enterocolitis que se espera para pacientes que son atendidos en unidades de las mismas características. Así que realmente es difícil cuestionar la evidencia clínica, sobre todo viniendo de ensayos clínicos, que es lo que siempre queremos ver como neonatólogos, y que también, como les digo, no solamente se traduce de algo experimental y científico desde el punto de vista de estudios, pero también estar representado en la práctica clínica diaria. Entonces, con toda esa evidencia que existe en cómo prevenir enterocolitis, la verdad es que es un poco frustrante ver que no se ha hecho mucho de qué hacer después de la enterocolitis. Y para esto voy a hablar de dos cosas. Voy a hablar de la enterocolitis sin perforación, la que solamente requiere manejo médico, y la enterocolitis quirúrgica.
En la quirúrgica, perdón, en la sin perforación, la enterocolitis grado 1 o 2, para mí creo que se trata mucho de estratificar el riesgo, de ver quién tal vez se puede alimentar más rápido. Y para eso hay que considerar tres cosas. Una es ver el grado de inmadurez del tracto gastrointestinal, ver el grado de la importancia y si es que se puede establecer cierto grado de atrofismo, y después también ver el valor de seguir promoviendo la producción de ácido gástrico justamente para prevenir el sobrecrecimiento bacteriano. Lo último que voy a hablar un poco es ser racionales en función al uso de imágenes radiográficas para diagnosticar y para también decidir cuándo el bebé está listo para reiniciar la alimentación enteral. En términos de inmadurez gastrointestinal, nada más recordar que sí, la motilidad intestinal está retrasada en los prematuros extremos de menos 28 semanas, y esto tiene que influenciar también la decisión de que si un bebé puede alimentarse o no. Si tenemos un bebé de 23 semanas que experimenta enterocolitis, entonces para mí a las 2 semanas, o sea, 25 semanas corregidas, obviamente la decisión de reiniciar la alimentación es un poco más riesgosa, ¿verdad? Porque sabemos que la motilidad intestinal a las 25 semanas todavía no está completamente desarrollada y por tanto es posible que no necesariamente sea tan beneficiosa. Pero si me hablan de ese mismo paciente que tenía 27 semanas, que nació a las 27 semanas y tiene NEC a las 20, enterocolitis a las 29 y ahora está a las 30 semanas corregida, cuando estoy decidiendo cuándo iniciar la alimentación. Entonces, a 30 semanas, ya sabiendo que la motilidad está desarrollada está en una mejor situación, entonces me es más fácil tomar la decisión de que debe estar listo para reiniciar la alimentación enteral. Para mí es mucho acerca de la motilidad, no mucho hacia otros factores que sí pueden también estar afectados en ciertas condiciones. Y aquí en esa figura me gusta siempre aclarar que la digestión y la absorción de macronutrientes está desarrollada desde las 12 semanas. Así que es muy difícil, muy improbable que un paciente de pronto comience a experimentar problemas de digestión y absorción cuando sabemos que esa función ha estado presente por más de 4 o 6 semanas en promedio antes de nacer. Así que motilidad intestinal es muy importante para decidir si el bebé está listo para reiniciar la alimentación después de enterocolitis. Lo otro de lo que vamos a hablar es qué hacer para facilitar que el tránsito intestinal se recupere después de la enterocolitis. El diagnóstico con hematosis sin perforación. Y algo que me interesa mucho es ver qué hacemos, ¿verdad? Cómo restituimos la alimentación central. Y esto es lo que me preocupa a veces. A veces lo primero que hacemos es la descompresión gástrica con un catéter a una sonda de drenaje. Y a veces hay que reconocer que ese drenaje está quitando una barrera natural que tiene los que tienen los prematuros justamente para prevenir infecciones. Entonces, es un poco cuestionable la idea de que sigamos removiendo el contenido gástrico. La evidencia en prematuros en general no indica un riesgo de evitar revisar los residuos gástricos, y de esa misma forma parece tener sentido dejar todo el pH gástrico y la acidez del estómago como es. Así que cuando hablo de este tema de cómo realimentar al bebé después del episodio agudo, creo que es importante, como decía, la edad gestacional corregida para ver cómo está la motilidad intestinal, pero también reconocer que cuando uno ayuda con la parte, con la digestión, quiere ayudar con la digestión, entonces uno tiene que hacer que se mantenga un poco de la, del contenido gástrico, ¿verdad? Especialmente si el bebé ya ha estado tolerando cierto grado de alimentación. A eso me refería con trofismo y acidez gástrica. Si es un bebé que llegó a estar en alimentación completa y que desarrolla neumatosis, entonces para mí es mucho más fácil tratar de volver a ese lugar y tal vez sí se puede comenzar, si bien se hace una suspensión de 2 o 3 días de alimentación por ese diagnóstico, entonces tal vez sea bueno realimentar más rápidamente sabiendo que el intestino pudo beneficiarse ya de la alimentación enteral completa.
Ahora, si es un paciente que nunca pudo aceptar los volúmenes completos y desarrolló enterocolitis sin alcanzar alimentación completa, entonces en ese caso tal vez es mucho más peligroso sabiendo que el intestino está más atrófico por esa razón justamente. Y lo último que voy a mencionar en esta parte de la presentación es lo referido a las radiografías, ¿verdad? Es la forma más importante de diagnóstico de enterocolitis actualmente, pero como todos ustedes saben, todo el que ha estado en la unidad neonatal sabe, ¿verdad? Las radiografías no son nada sensibles para detectar el diagnóstico de enterocolitis. Es un diagnóstico de alta especificidad, pero no de muy baja sensibilidad. Entonces, es importante tratar de limitar el uso porque lo que acaba pasando, y seguro que esto es la experiencia de muchas de sus unidades también, es de que uno ofrece saca la radiografía y la radiografía no es conclusiva. No dice que ni sí ni no, dice que tal vez y que necesitamos la correlación clínica y entonces eso acaba dando más problemas. Entonces, si uno disminuye el número de radiografías abdominales, entonces tiene menos cosas que monitorizar y se sigue enfocando en la parte clínica. Este es un estudio de mejoramiento de calidad que hicimos en nuestra unidad, justamente para evitar el uso excesivo de radiografías, porque estaba pasando en exceso. Pasábamos la visita en la mañana y en la noche alguien pedía una radiografía y el bebé, cuando regresábamos al día a día, al siguiente día, el bebé ya estaba en ayuno por posible enterocolitis. Entonces, lo único que hicimos fue pedir que las personas haciendo esa evaluación hagan una lista de verificación, ¿verdad? Que por lo menos nos digan qué son los factores de riesgo que ellos están evaluando para ver si la radiografía era realmente necesaria. Eso lo recibimos recientemente, la presentamos y está ahora disponible fácilmente en una revisión que publicamos con mi compañero Colin Travers, que salió justamente en este número de las clínicas de perinatología. Y bueno, como pueden ver, nos enfocamos bastante en la evaluación de motilidad y después ver las condiciones generales, ¿verdad? De estabilidad hemodinámica y de otras condiciones que tal vez nos puedan sugerir sepsis. Pero de alimentación, lo único que nos interesaba era nada más ver si el bebé estaba recibiendo algún tipo de fórmula. Porque como les dije, ese es el único factor de riesgo de enterocolitis relacionado a nutrición enteral actualmente. Y ver que el volumen también, ¿verdad? Si el bebé solamente está recibiendo tróficos y de pronto tiene un poco de intolerancia, es muy poco probable que eso sea enterocolitis como la que conocemos. Y es posiblemente que esa realmente sea solamente intolerancia alimentaria. Entonces, haciendo todo esto, lo que hicimos fue disminuir el número de radiografías que tenía cada bebé. El número cada número aquí representa uno de los pacientes que monitorizamos. Y este era el número de radiografías que tenían en los primeros 28 días. Como ustedes ven, el promedio de radiografías por paciente era de 3 en los primeros 28 días. Y después lo hicimos a 1. Entonces, como ustedes pueden ver, haciendo una lista de verificación, vimos menos pacientes con radiografías. Hubo más bebés sin ninguna radiografía durante los primeros 28 días. Y el promedio en general de radiografías por bebé disminuyó. Y al hacer eso, no vimos tampoco de pronto un mayor incremento de enterocolitis, ¿verdad? Que era una de los desenlaces de balance, justamente para ver que al hacer esto no íbamos tal vez a perder los casos. Así que si uno es realmente bueno con enterocolitis, uno saca la radiografía y confirma el diagnóstico. Pero si uno no es bueno en radiografías, o no es bueno en el diagnóstico, entonces lo que uno ve es este patrón, ¿verdad? Bebés sacando muchas radiografías y sin diagnóstico de NEC. Solamente tratando, como dicen ahí, tratando de pescar, ver si sale algo ahí en la radiografía y en realidad en muchos casos casi nunca muestra nada relevante. Entonces, mi conclusión en esta parte, para esta sección del manejo de la enterocolitis sin perforación es que lamentablemente no hay mucha evidencia, bueno, nada de evidencia de alta calidad. No vi ningún ensayo clínico aleatorizado de cómo reiniciar la alimentación enteral. Lo que sí sé es lo que sabemos de qué se puede hacer para prevenir enterocolitis y algunos estudios observacionales que sugieren que
que la alimentación enteral se puede suspender nada más por hasta 48 horas y después reiniciarla después de de esas 48 horas. Si es que hay estabilidad hemodinámica y si es que hay una buena evidencia de que la nematosis ya desapareció desde el punto de vista radiográfico, o si hay por lo menos cierto grado de motilidad intestinal en ultrasonografía. Así que creo que hay mucho que hacer en función del episodio agudo. Y creo que el manejo de la enterocolitis sin perforación, la evidencia va a tener que venir del lado de neonatólogos, puesto que en estas situaciones a veces ni siquiera los cirujanos acaban involucrados y estas decisiones se hacen solamente a nivel del grupo de neonatología. Así que esta es desafortunadamente no muy informativa en el sentido de manejo de enterocolitis, pero voy a estar encantado de escuchar sus preguntas y tratar de añadir un poco más de contexto a ciertas afirmaciones que puse en esta presentación. Gracias. Gracias, Ariel. Las preguntas van a quedar para el final de tu última charla, así que Perfecto. te invitamos igual a que te quedes para escuchar ahora a la doctora Aixa Reusen, que nos va a hablar de la parte del manejo quirúrgico de la enterocolitis. Claro que sí.